hasta las 9 de la mañana. Quien les habla, @Lila Vanorio. Tenemos ya en línea telefónica a nuestro próximo invitado. Se trata de Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico especializado en transición energética, energía de respaldo y autosuficiencia energética. Además es miembro del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos y con él justamente nos vamos a estar ocupando de este tema de los servicios públicos en el país, porque leíamos que el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, anunciaba trabajos de reparación en el estado Zulia que obligaría a cortes e interrupción del servicio eléctrico en los próximos 60 días en la costa occidental del lago de Maracaibo. Estos trabajos son en las líneas que alimentan no solo a Maracaibo, sino a otros 8 municipios de esa entidad y consiste en la sustitución de 60 kilómetros de conductor de la línea 2 de 400 kilovoltios que transmite la energía eléctrica que llega a la subestación El Tablazo, y esto va a obligar a restringir parcialmente durante 60 días el servicio eléctrico en la costa occidental, a lo que los ciudadanos contestan que hay poca novedad en interrupciones del servicio eléctrico porque habitualmente les falla la electricidad. Bienvenido, un gusto conversar con usted, ingeniero Rodríguez. Feliz año y espero que Román se mejore rápido. Saludos a la audiencia. Seguro que sí. ¿Qué supone un trabajo de esta magnitud y podrá resolver lo que hace que haya racionamiento, no solo en el estado Zulia, sino en otras entidades aledañas que habitualmente tienen hasta 4 o 6 horas sin electricidad? Sí, bueno, fíjate, en principio, de acuerdo a los números que el mismo ministro reveló el año pasado en una rueda de prensa, el Zulia consume más o menos unos 2.200 megavatios. De esos 2.200 megavatios, 700 megavatios son generados en las termoeléctricas del Zulia. De manera que hay un déficit de 1.500 megavatios que hay que traer desde otras zonas, de otras generadoras. Y eso se hace a través de los sistemas de transmisión en alta tensión que tienen que superar el obstáculo que significa el lago de Maracaibo, que no es poca cosa, ¿no? Y eso básicamente se hace con 3 sistemas. Un sistema aéreo en 400 kilovoltios que va desde Tablazo a Cuatricentenario. Ese sistema aéreo, esas torres están muy deterioradas por la corrosión y tienen daños estructurales importantes, y en esas torres es que se va a hacer un cambio, un mantenimiento de unos circuitos, cambiando unos cables, que es lo que dice el ministro que va a afectar durante 60 días a la población zuliana. Esos son trabajos de sustitución de cables que no son, por supuesto, sencillos de hacer desde el punto de vista técnico porque están en muy mal estado los cables y las estructuras. Y bueno, eso quita por lo menos, de acuerdo a los números que tenemos más o menos entendido, unos 100 megavatios de potencia para el Zulia, y eso significa un racionamiento mucho más fuerte. Ya el Zulia está teniendo apagones importantes. En la última medición que hicimos en el observatorio, básicamente el 86% de los apagones del Zulia están entre 2 y 6 horas. Sin embargo, hay también apagones superiores en algunas áreas, así como también en otras ciudades, como tú lo dices, Mérida, Barinas, Barquisimeto, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Valencia y Punto Fijo, que son las ciudades más afectadas en la medición de octubre del año pasado. Pero en particular el Zulia se va a profundizar con estos trabajos que tú estás comentando con respecto al cambio de las líneas aéreas que pasan el lago de Maracaibo. Ahora, estamos a punto de entrar en temporada de sequía, el tema de la poda es importante, el tema de los incendios, todas esas cosas externas que pueden afectar o generar problemas para la transmisión de electricidad. ¿Cómo vamos en ese sentido? Sobre todo cuando Corpoelec acaba en los últimos meses de lanzar esta gran campaña a escala nacional del plan Borrón y Cuenta Nueva para empezar a poner orden en el cobro del servicio eléctrico, un servicio que no todos los ciudadanos están disfrutando. Es
¿La reinversión va a ser posible? ¿Cómo ve lo que se está haciendo por parte de Corpoelec para tratar de resolver este tema tan severo de los servicios públicos en el país? Fíjate, nosotros en las mediciones anteriores de mayo y diciembre del 2022 y de febrero-marzo del 2023 había más o menos una especie de mejoría aparente. Acuérdate que estas son encuestas de percepción ciudadana, cómo el ciudadano percibe el servicio eléctrico. Y eso era básicamente generado por las bajas temperaturas ambientales que hubo durante ese periodo. Es decir, nosotros desde noviembre, del 2022 hasta más o menos marzo del 2023 tuvimos relativas bajas temperaturas ambientales y eso hizo que de alguna manera hubo una sensación de mejoría. Sin embargo, a partir de abril del año 2023 comenzó una nueva etapa climática de altas temperaturas, también por el efecto del Niño que ha estado muy pronunciado en estos tiempos. Y eso ha hecho que el sistema eléctrico también se vea más demandado, aumente el consumo y también todos los riesgos que tú hablas acerca de incendios forestales, etcétera, etcétera. Y eso hace que el plan de pica y poda y esos sistemas de mantenimiento de los corredores de transmisión y de los sistemas de las líneas aéreas de distribución, el mantenimiento de eso sea necesario. Si los recursos que se están obteniendo por el plan Borrón y Cuenta Nueva son bien utilizados y son direccionados hacia esas áreas de mantenimiento, bueno, claro que debería sentirse una mejoría. Sin embargo, las mediciones de octubre han tenido un incremento importante desde marzo del año pasado hasta octubre del año pasado para la frecuencia de los apagones, que básicamente subió la frecuencia de apagones de 13% en la medición pasada a 54% la frecuencia de todos los días de la semana. Y la frecuencia de 1 a 6 veces a la semana subió bajó del 29% un poco al 27%. Es decir, que se trasladó de una vez a la semana a todos los días de la semana la frecuencia de los apagones. Y la duración de los apagones también aumentó significativamente, que en la mayoría era entre 1 y 2 horas, y ahora el 69% de los apagones a nivel nacional está entre 2 y 6 horas. Entonces quiere decir que el sistema de mantenimiento por las altas temperaturas debería ayudar a que esta situación no continúe o que mejore. Sí. Ahora, cuando estamos hablando de la percepción en este monitoreo, en esta consulta que hacen en los estados con respecto a las interrupciones del servicio eléctrico, ¿también han consultado la disposición de la gente a pagar más, a las tarifas, a ponerse al cobro y al plan borrón y cuenta nueva que propone Corpoelec? Sí, ha habido en las preguntas, hay una pregunta básica sobre si la gente está dispuesta a pagar, sí, pero condicionan el pago a una mejora del servicio. Entonces, definitivamente la gente sí quiere pagar el servicio eléctrico y de hecho ha respondido al programa de borrón y cuenta nueva. Ha habido bastante afluencia en los centros de atención de Corpoelec, pero condicionan el pago a que haya una mejoría significativa del servicio eléctrico. Eso es un tema bastante complicado porque el tema de electricidad en Venezuela es estructural y no necesariamente porque de alguna forma la gente comience, todavía muchos años que la gente que Corpoelec inclusive no estaba cobrando y todavía inclusive a nivel de facturación, prácticamente tú tienes que ir a la página, hacer el trabajo. Pues. La cobranza, el departamento de comercialización de Corpoelec ha sido, en ese sentido, ha dejado de cobrar por muchos años el servicio. Ahora que con el plan borrón y cuenta nueva están tratando de recuperar la comercialización, lo cual a mí me parece algo que es lógico, que hay que hacerlo, pero eso no necesariamente va a traducir en una mejora porque el problema es de generación, el problema de déficit de generación
básicamente tenemos un déficit de casi un 30% entre los 13.000 megavatios que tiene el país de consumo aproximadamente, porque eso son estimaciones, no hay nada oficial al respecto, y los 10.000 megavatios que estableció la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, que estaba disponible entre los 7.500 hidráulicos y 2.500 térmicos. Eso da más o menos unos 10.000 megavatios. Es decir, hay un déficit de 3.000 megavatios, que es lo que hace que haya que racionar, y eso es estructural. Eso no va a cambiar significativamente por el plan borrón y cuenta nueva. Ahora, conversamos con Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico especializado en transición energética, energía de respaldo y autosuficiencia. ¿De cuánto estamos hablando en términos de inversión necesaria para poder generar esos 3.000 megavatios deficitarios que tenemos hoy? Bueno, los megavatios más sencillos, a mi entender, deberían ser los turbogás, porque de los 19.000 megavatios que hay termoeléctricos en capacidad instalada, no disponibles, estamos hablando de que 19.000 megavatios térmicos hay aproximadamente solamente unos 2.500 disponibles, y ahí es donde está el problema. Pero dentro de esos 19.500, 11.500 son de turbogás, son turbinas que funcionan con gas. Si nosotros recuperamos el gas para las termoeléctricas, deberíamos poder obtener esos 3.000 megavatios que están haciendo falta en la generación. Y ahí hay muchos números, porque realmente no hay información fidedigna al respecto, pero hablan más o menos entre unos 15.000 millones de dólares para recuperar en 5 años el parque termoeléctrico del país. Entonces, bueno, hay muchos números y muchos analistas que dan números, pero hasta que de verdad tú no puedas hacer una evaluación del estado de esos equipos, no se va a tener una estimación real de cuánto haría falta para recuperar esa generación. Y cuando hablamos del parque termoeléctrico y habla de recuperar el turbogás, ¿se trata que de equipos obsoletos, del gas necesario para ponerlos a funcionar? Hay un poquito de todo. Hay equipos que están fuera de servicio por obsolescencia, otros por daño, falta de repuesto, falta de mantenimiento, de inversión, obras inconclusas, pero también hay un déficit muy importante por el tema PDVSA, que debe suministrar el combustible gas para que estas plantas termoeléctricas pudieran funcionar. Ese es el caso del Zulia en particular. El déficit de gas del Zulia hace que la generación que ahí hay, aunque esté disponible, no, pues simplemente las máquinas no puedan prender por falta de combustible. Y esto sería una solución además muchísimo más práctica para estados que están lejos de la generación, por ejemplo, hidroeléctrica en Guri. Sí, el problema es que al no haber generación termoeléctrica, te obligas a traer a través del sistema de transmisión de largas distancias, desde Guayana hasta los centros de consumo. Imagínate, Falcón, Maracaibo, en Los Llanos y todo el centro occidente del país, y eso hace muy complicado porque esas líneas no estaban diseñadas, refiero a las líneas de transmisión que sacan la energía de Guayana, para sacar toda la energía que produce Guri, Macagua y Caruachi. Recuerda que una parte importante de esa energía se quedaba en las empresas básicas, en Sidor, Ferrominera, Alcasa, Benalún, que son empresas de alto consumo energético. Y ahorita no están consumiendo porque están paralizadas, pero ¿ha aumentado en los últimos años la demanda en el país o todavía tenemos, quizás es paradójico decir que la suerte, pero no tenemos una demanda tan alta como la que solíamos tener? No, nosotros deberíamos estar ahorita, la última cifra oficial de Corpoelec 2013, de casi 19.000 megavatios de demanda máxima. Nosotros, con una economía similar a la del 2013, deberíamos estar sobre los 20.000 megavatios de consumo, y apenas estamos abajo de los 10.000, es decir, porque es que ha habido como una política de contención de demanda para solamente consuma la población lo que está disponible en generación,
y lo que es la capacidad de transmisión, porque eso es lo que te estaba explicando en el segmento anterior, que hay una capacidad de transmisión limitada, y esa es no solamente la limitación más importante para tu traer energía de Guayana, es la capacidad de transporte de los cables, hasta dónde los cables pueden tener capacidad de transporte, los cables del sistema de transmisión, me refiero. Entonces, aunque tú tuvieras toda la energía en Guayana disponible, tú no la puedes sacar, y sino simplemente un máximo de 10.000 megavatios, algo así tenemos entendido. Y ese es el consumo máximo que se está permitiendo en el país. Bueno, pero es decir, la crisis eléctrica es para mí el mayor impedimento para que cualquier programa de recuperación económica tenga incluso factibilidad de éxito, porque si no hay electricidad no es posible. A eso iba. Esto pone un techo a la capacidad de recuperación, por ejemplo, del sector industrial. Y no estamos hablando tampoco de la demanda excesiva de quizás las empresas básicas que tenían mucha demanda, muchísimo consumo, sino un parque industrial como por ejemplo el que está instalado en el estado Carabobo. No tendría cómo operar. Sí, bueno, en las prácticas profesionales nuestras independientes, bueno, tenemos bastante conocimiento de eso, porque el sector industrial, fíjate, está no más del 30% de su capacidad de producción, y aquellas empresas que tienen posibilidad de aumentar su capacidad de producción tienen el inconveniente del tema eléctrico. Su límite es el tema eléctrico. Inclusive Corpoelec las visita y les solicita que disminuyan su consumo hasta teniendo como referencia el 2009, ¿no? Pero como el consumo está tan bajo en Venezuela, la demanda, ya solamente la baja de demanda es causada por el bajo mercado. Entonces, prácticamente todas las empresas están bajo los valores de consumo que tenían en el 2009 de referencia, que es lo que es la fecha de referencia que utiliza la resolución de Corpoelec para la disminución de consumo, el ahorro energético. Pero sin embargo, aún teniendo ese bajo nivel de consumo, Corpoelec les solicita que se desconecten del sistema eléctrico en las horas pico usando los sistemas de autogeneración, es decir, que disminuyan aún más el consumo. Y eso afecta ya directamente a la producción. Es decir, no hay manera de bajar más consumo si no es apagando producción. Y hemos hablado mucho de aspectos técnicos, de megavatios, de demanda, de capacidad instalada, pero todo esto tiene un impacto serio en la vida de los ciudadanos que tienen que estar, por ejemplo, en el estado Zulia con temperaturas altísimas, hasta 6 horas al día sin electricidad. Estamos hablando de gente que tiene que procurarse el combustible para autogenerar a su pequeño negocio o local, y esto ya es una práctica cotidiana, no es la excepción. Sí, eso iba, que además de eso tienes el problema de conseguir el diésel y el costo ya del diésel, que ya es un costo para las empresas. Es decir, la logística de conseguir el combustible para las plantas eléctricas, que la gente ha tenido que instalar para de alguna manera afrontar el tema de los racionamientos y las fallas eléctricas. El problema de conseguir el combustible es fuerte, y el costo del combustible también es un costo que además pega en la inflación. Todo eso se traduce en los precios de los productos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez, por habernos acompañado para entender lo que está pasando con el sistema eléctrico, ese servicio público en nuestro país que está poniendo a sufrir a la gente con el racionamiento en varias entidades en las que, según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, pueden durar de entre 2 y hasta 6 horas al día sin electricidad, y además sin horario fijo que les permita tomar previsiones. Juan Carlos Rodríguez es ingeniero electromecánico, miembro del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, además es presidente de JCR Ingenieros. 7:26 minutos de la mañana. Escuchamos música del Circuito Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.